Aplauso al doctor en Historia Gerardo Rodríguez. ¿Cómo va? ¿Todo bien, señor? Todo bien. Bueno, me alegro. Por estos días estamos hablando de muchas cosas. Sí, es cierto. Escuchando hablar de muchas cosas. Algunas personas, sobre todo en los medios, se documentan, estudian y otros como que tocan de oído, ¿no? Y uno de los temas es los jesuitas, que es precisamente la orden de la que sale Francisco, el Papa. Sí, evidentemente, bueno, buenas tardes a todos, tardes. Gracias por la invitación. Por favor. Evidentemente la elección del sumo pontífice ha despertado interés en una orden como la de los jesuitas, que tiene tanta tradición, tanta historia, tanta ¿De dónde vienen predicamento. los jesuitas? Bueno, los jesuitas es una orden creada, fundada en el siglo XVI por Ignacio de Loyola. En 1540 es sancionada la existencia de la orden, y desde su fundación los jesuitas, cuyo lema es a mayor gloria de Dios, es decir, que se crean precisamente para difundir la fe cristiana, buscan siempre de alguna manera a través de la palabra y a través del ejemplo difundir no solamente la palabra del Evangelio, sino también las actitudes que promueve el Evangelio. Esos son los preceptos, sobre eso Sí. se funda la orden. Y sobre una cosa muy particular que tienen los jesuitas, y que por eso la orden tuvo que expedirse en estos días, que es la obediencia al Papa. Porque en su momento, en un momento de convulsión religiosa, los jesuitas juraron fidelidad al Papa. Y esta fidelidad al Papa en este momento sería no contradictoria, pero generaría un tema a discutir, dado que son fieles a alguien que es de la propia orden, pero lo cual ya eso fue subsanado con una disposición del... ¿Cuáles son los jesuitas famosos, los jesuitas importantes a lo largo del tiempo? Bueno, es la primera vez que hay un jesuita que llega a Papa. Sí. No es la primera vez que los jesuitas participan en el cónclave. En este cónclave había dos jesuitas, uno era el cardenal Bergoglio y otro era un jesuita que no pudo asistir por cuestiones de salud de Indonesia. Los jesuitas han dedicado toda su vida a las cuestiones de evangelización, y hay una infinidad de importantes personajes jesuitas que han llevado y traducido el Evangelio a distintas lenguas aborígenes. ¿Son los que hacen el trabajo de campo, los que están con la gente? Sí, ¿Esos sí. son los jesuitas? Es un trabajo, bueno, eso lo vemos en lo que son nuestras reducciones, Sí. nuestras iglesias jesuíticas, sí. Allí están llevando la palabra de Dios, la palabra de la iglesia. Claro, y lo hacen por todo a el través mundo. de, utilizan mecanismos que tienden a reconocer la diferencia cultural, incorporar elementos de la otra cultura en el propio proceso de evangelización, fomentar el trabajo. Por eso es que las comunidades que ellos desarrollaron o las formas de evangelización que ellos llevaron a cabo fueron tan diferentes, ¿no? También está ligado al origen de Mar del Plata. Y en cierta manera sí, por toda la presencia que estos jesuitas tuvieron, que no tuvo continuidad en el tiempo, en todo lo que es la zona de la Laguna de los Padres, La Laguna de los Padres. todo eso que ¿No tuvo continuidad? ¿Por qué? Y porque después de estas primeras incursiones en estos territorios, todas esas avanzadas fueron abandonadas porque no tenían forma de sobrevivir en un medio que tenía escasos pueblos nativos, o sea, con los cuales adquirir alimentos, y a tantos miles de kilómetros de España. O sea, era imposible que funcionaran los jesuitas en esa época en este territorio. Por eso no continuaron. ¿Qué debiera esperarse? ¿Cuál sería el tono de este papado, digamos? ¿Tiene que ver con los detalles, con las muestras que está dando el Papa hasta ahora? Sí. La humildad, la pobreza. Sí, sin duda. Eso forman parte de lo que sería el ideario de los jesuitas. La humildad, la pobreza, la caridad, el llamamiento que hizo el Papa Francisco al tema de una iglesia por los pobres. Bueno, al adoptar el propio nombre, no de Francisco, ya es un ejemplo, pero no es solo San Francisco de Asís el que promueve la pobreza, sino también los jesuitas promueven la austeridad. Entonces eso es importante. Y una cosa importante que promueven los jesuitas es que, bueno, que con sus actitudes deben reflejar el Evangelio. Por lo tanto, lo que está haciendo Francisco no es más que poner en acción lo que toda la vida ha predicado. Hubo a lo largo de la historia, antes de la llegada de Francisco, obviamente, papas que cambiaran la historia de la Iglesia sensiblemente, o siempre se siguió una línea más o menos igual.
La respuesta pueden ser dos, ¿no? Una es, en primer lugar, ningún papa tiene obligación de continuar ninguna política de su antecesor, porque como en una no es como en una monarquía que hay continuidad, se supone, de política, porque cada sumo pontífice renueva de alguna manera ese origen del cristianismo primitivo, y son sucesores de Pedro. Por lo tanto, cada papa que empieza tiene un camino para recorrer, para andar que según puede andar, sus propias exacto, creencias. Y según los contextos hubo papas, nosotros creo que en el siglo XX tenemos ejemplos de papas que han sido realmente importantes, Juan XXIII, con el tema del Concilio Vaticano II, sin duda alguna Juan Pablo II, por todo lo que tuvo que ver con difundir esa idea del Papa viajero, ¿no? Y el propio Benedicto XVI, que para muchos ha iniciado este proceso de transformación, pero que, bueno, este informe secreto que supuestamente entregó en estos días a Francisco, le imposibilitaron seguir adelante, ¿no? Esas son las especulaciones. Pero sin duda creo que son papas muy importantes, cada uno con su carisma, ¿no? Porque su formación, sin duda, Ratzinger es uno de los teólogos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, por lo tanto, quizás valga más por lo que escriba y diga que por su carisma, cosa contraria. Obviamente lo que pasa en la Iglesia, lo que pasa en el Vaticano en particular, está cimentado en la fe, tiene que ver con eso, pero también hay un armado de Estado en el Vaticano que tiene que ver con cuentas, que tiene que ver con, por supuesto, con pujas políticas y demás. ¿Cómo se ha manejado eso a lo largo de la historia? Bueno, evidentemente nosotros hoy tenemos mayor documentación de las cuestiones que están surgiendo a raíz de los escándalos financieros o cuestiones que tienen que ver con distintas actitudes como el abuso y estas cuestiones. Pero sin duda el papado a partir del siglo XII, junto con esta idea de que la gracia elige y hay toda una cuestión de santidad o de presencia de las cuestiones profundamente religiosas, tiene esa pata humana y se ha constituido como un organismo político y ha tenido sus embajadores y ha entrado en no solamente en sus internas, sino también en cuestiones de política internacional. Bueno, por lo pronto Francisco ha dado un paso en lo que mucha gente reclamaba, que era la cercanía. Ya se acerca, saluda a la gente. Por supuesto, sí, está con ellos. Es significativo realmente. No, por supuesto, eso rompe de alguna manera sobre todo con la tradición de Benedicto XVI, que era en ese sentido algo más distante. Más encerrado, más teórico. En ese sentido, y creo que con las actitudes, no solo lo que hizo en la Plaza San Pedro, sino llamar a la gente que estaba en la vigilia en su arzobispado, es una muestra de esa preocupación de pastor que tiene, ¿no? Es una clara demostración del ser jesuita. Exacto, y de esta visión pastoral. Bueno. Ahora, evidentemente, va a tener que ajustarse a un mundo nuevo, ¿no? Porque seguramente irá viendo y seguramente tendremos decisiones que serán más fuertes y más comprometidas que los gestos que están bien, pero que van hasta ahí. Sí, son esos, pero son anticipatorios. Sí, totalmente y muy valiosos. Sí, por supuesto. Y muy significativos para la gente, grandes muestras. Sobre todo porque uno tiene una historia detrás, y si uno en estos momentos tan importantes no estuviera de acuerdo con esa historia, uno debería decir, pero cuando era obispo hacía esto y ahora no lo hace. Y él demostró esa continuidad. Está muy bien. Gerardo Rodríguez, doctor en Historia, muchísimas gracias por la visita. Aprendimos un poco más.